¿Por qué las condiciones mundiales tan aterradoras como las que enfrentamos ahora? Me han hecho esa pregunta más a menudo que cualquier otra. Me lo dijeron de esa manera. Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, Él no querría que la gente sufriera como lo hacen en esta tierra, ¿verdad? Y si Dios es todopoderoso, si Él tiene todo el poder, podría detenerlo, podría prevenirlo, entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Cómo es que Dios permite que la gente sufra como lo hace? Piense en toda la hambruna en China y otros lugares. Piense en las torturas diabólicas e infernales que han tenido lugar durante las guerras y todas las matanzas. Bueno, ahora, amigos míos, quiero aclararles cosas que tal vez nunca hayan escuchado o pensado antes en su vida. Quiero responder a esta pregunta muy claramente y con franqueza. Ya es hora de que empecemos a comprender lo que se está resolviendo aquí en la tierra, y son las buenas noticias más maravillosas que jamás hayas escuchado. Ahora, en primer lugar, Dios es el creador. ¿Cómo sé que el Dios en el que creo es más grande que cualquier otro Dios, algún Dios ídolo, el sol que ha sido adorado a cualquier otra cosa? Bueno, el Dios en el que creo, el Dios que sé que existe porque puedo probarlo, es el Dios que creó todas esas cosas. Creó todo lo demás que posiblemente podría llamarse Dios. Él es el creador. Ahora, Dios es el creador no solo de la materia estática, no solo de esta tierra sólida como la vemos. Dios es el creador también de la fuerza, de la energía, de todas las leyes que existen, las leyes de la química, las leyes de la física, todo lo que sabemos que es una fuerza, que está en acción. Dios no solo creó al hombre, sino que también creó leyes espirituales y leyes físicas para regular la vida y la felicidad del hombre. Y estamos sujetos a esas fuerzas y esas leyes. Parece que no nos damos cuenta de eso. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y con un propósito que casi nadie parece entender. ¿Alguna vez te detuviste a pensar y te preguntaste por qué naciste? ¿Crees que acabas de pasar? No eres un accidente. Ninguno de nosotros es un accidente, mis amigos. Hemos sido puestos aquí en esta tierra con un propósito. Dios está obrando un propósito aquí en la tierra. Ahora, busquemos en la Biblia y veamos si podemos encontrarlo, porque está revelado. Aquí está la palabra de Dios en este libro. ¿Por qué es que casi nadie parece entender? ¿Cuál es ese propósito que Dios está llevando a cabo? ¿Por qué no nos preocupamos por ello? Bueno, ya es hora, amigos míos, de que empecemos a saber algunas de estas cosas. Ahora, en el primer capítulo de Génesis, usted lee aquí comenzando con el versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Génesis 1:24. Y por cierto, esa palabra está en el hebreo original en el que Moisés se inspiró para escribirla porque fue escrito originalmente en el idioma hebreo. La palabra es nefesh en hebreo, y esa es exactamente la misma palabra que se traduce como alma en el segundo capítulo y el séptimo versículo donde dice, el hombre se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7. Podrías decir entonces que el alma viviente según su género son los animales. Piénselo ahora. Animales. El alma viviente según su especie, ganado y serpiente y bestia de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, es decir, la misma forma, la misma imagen según su especie. El ganado según su especie, todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era así. Génesis 1:24, 25. Sabes, nunca hemos salvado la brecha de una especie a otra, de una especie a otra. Es reproducción tras especie. Siempre lo ha sido, siempre lo será mientras continúe la reproducción material física. Y ahora el próximo verso. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. En otras palabras, Dios dijo, según nuestra forma, según nuestra imagen. Dios se está reproduciendo a sí mismo y la palabra que Dios aquí usa en el primer capítulo de Génesis es Elohim.
¿Qué es uniplural? Lo he explicado antes, más de una persona. Dios es una familia de personas, Dios es un reino de personas, el reino de Dios es Dios. Y Dios, el reino, la familia de personas se está reproduciendo. Por eso dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. Oh, mis amigos, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no escuchas eso predicado? Nadie parece saberlo. Está allí mismo en su Biblia, es todo el camino a través de su Antiguo Testamento. Es todo el camino a través de su Nuevo Testamento. Está en toda la Biblia, sí. Ahora bien, Dios ha dotado al hombre de poderes que ningún animal posee. Dios nos ha dado algunos de los verdaderos poderes de Dios. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta. ¿Sabes que un animal no tiene una mente como la de los humanos? Un animal tiene un cerebro pequeño, un animal tiene instinto como si alguien hubiera pensado todo lo que el animal debe hacer en determinadas circunstancias. Pero el hombre tiene una mente, mis amigos. Ahora bien, un animal no puede pensar, diseñar, originar, planificar y ejecutar utilizando su libre albedrío, y luego llevar a cabo y ejecutar lo que está pensando, diseñando o planificando. Un pájaro construye un nido, las tuzas cavan hoyos, las castores construyen diques. Pero ¿alguna vez te diste cuenta de que una presa de castores es igual a otra? Y que han sido los mismos desde el principio del mundo. Y que cuando un pájaro construye un nido, cada pájaro construye el mismo tipo de nido. Ese es el mismo tipo de nido que sus tipos de pájaros siempre han construido desde el principio del mundo hasta ahora. Nunca construyen un tipo diferente. No, es instinto. Bueno, no pueden pensar en un tipo diferente. No pueden planificar. No pueden planificarlo de otra manera y diseñar un plano como lo hace un arquitecto, con un diseño diferente como lo hace el hombre, por ejemplo, cuando construye una casa. Se nos han dado muchos de los poderes de Dios y creo que simplemente no nos damos cuenta. Y sin embargo, gracias a Dios, Él limitó nuestros poderes. Porque bueno, mira, como hemos usado mal lo que Dios nos ha dado y lo que podríamos haber hecho si Dios nos hubiera dado más poder. Bueno, ahora, el siguiente punto del que quiero que te des cuenta y que comúnmente no se conoce en absoluto es este. El primer capítulo de Génesis, amigos míos, nos habla solo de una creación material, física, no de una creación espiritual. El hombre es el modelo de arcilla. Dios simplemente hizo el modelo de arcilla para comenzar a formar algo que Dios tiene en mente. Ahora, en el segundo capítulo de Génesis, el versículo 7, aprendimos de que Dios hizo al hombre. Dios es un espíritu. Leíste eso en el quinto, o mejor dicho, el cuarto capítulo de Juan. Pero Él no hizo al hombre de espíritu. El eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Y esa palabra aliento es la misma palabra hebrea que habla del aliento en las fosas nasales de los animales hasta el final. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. No dice que el hombre tenga alma, pero el hombre es un alma. Y los animales son llamados almas varias veces aquí en el primer capítulo de Génesis, como mencioné hace un momento. Ahora, el tercer capítulo de Génesis es el versículo 19. Fíjense aquí. Con el sudor de tu rostro, dijo Dios al hombre, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora, Él no dijo hasta que tu cuerpo vuelva a la tierra, Él dijo hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Le está hablando al hombre consciente. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Sí, mis amigos, solo somos el modelo de arcilla, pero Dios es el gran alfarero. Ahora noten aquí en Isaías. Creo que les he llamado la atención sobre esto antes, el capítulo 64 de Isaías y el versículo 8. Pero ahora, oh Eterno, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero, todos somos obra de tus manos. Isaías 64:8. No hace mucho tiempo yo estaba en una de las grandes alfarerías del mundo, en Inglaterra,
donde hacen algo de porcelana muy fina y los hermosos jarrones y cosas por el estilo, que vemos mucho aquí en los Estados Unidos porque hacen un tremendo negocio de exportación a los Estados Unidos. Y vi a un hombre que era alfarero, haciendo jarrones y cosas por el estilo con sus manos. Hablé con él un rato. Dijo que le tomó 30 años aprender a hacerlo. Era un maestro artesano. Estuvo muy interesante. Sí, era un maestro alfarero. Pero me di cuenta de que la arcilla tenía que tener un cierto grosor adecuado. También tenía que ser de plástico para poder moverlo y doblarlo. Tenía que ceder y moverse en sus manos. Ahora, sí estaba demasiado rígido, no podía usarlo. Si fuera demasiado delgado, no podría. No hagas nada con eso. Tenía que ser justo. Bueno, así es como tenemos que ser. Plástico, cediendo en las manos de Dios tal como el barro cedió en las manos de este hombre. Ahora, Dios nos hizo agentes morales libres y Dios nos hizo para que podamos resistir, podamos endurecernos contra Él, o podamos aceptarlo y podamos ceder. Ahora, Dios nos hizo para que debamos elegir en ese punto. Y Dios no va a hacer nada con nosotros si nos resistimos. Entonces, en realidad, mis amigos, ¿qué somos? Entonces somos una pieza inacabada de la hechura de Dios. Y Dios no ha completado esta pieza de hechura, el ser humano. Somos una pieza inacabada de la hechura de Dios. La creación, amigos míos, no se completó en la época del jardín del Edén y la creación de Adán y Eva. Solo se empezó allí. Ese fue el material, la creación física. Y Dios entonces solo estaba comenzando su verdadera creación, que es la creación espiritual, de crear algo espiritual. Ahora nacimos, todos nosotros de Adán. Adán no era la imagen espiritual de Dios, como la mayoría de la gente parece pensar que era. Carecía del carácter espiritual perfecto de Dios. Él no estaba hecho de la misma sustancia de Dios. Adán fue hecho del polvo de la tierra, 16 elementos de la materia. Pero Dios está compuesto de espíritu. Dios es espíritu. Bueno, ahora me pregunto, si alguna vez notaron aquí en 1 Corintios, el capítulo 15 del Nuevo Testamento y el versículo 45. Lo que se revela aquí acerca de ser a la imagen de Dios. Ahora mire el versículo 45, 1 Corintios 15. Este es el capítulo de la resurrección. Y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y esa palabra alma simplemente significa el aliento o la vida de los animales. Los animales también son llamados almas en el primer capítulo de Génesis, lo creas o no, en tu Biblia. Ahora, continuando, el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, fue hecho espíritu vivificante. Ahora, ese es Cristo. Fue hecho espíritu vivificador por una resurrección de entre los muertos. Y esa palabra vivificación en el lenguaje de la versión autorizada de King James siempre significa energizado o hecho inmortal, espiritual como Dios. Así, Cristo en su resurrección fue hecho espíritu vivificante. En otras palabras, Él es Dios por una resurrección de entre los muertos. Ahora continúe versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, no de espíritu, no celestial, ni nada por el estilo, sino de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, Cristo, es el Señor del cielo, 1 Corintios 15:47. Y Él es Dios. Ahora de nuevo, versículo 49. Y como trajimos la imagen del terrenal, es decir, hecho de la tierra o del polvo de la tierra, 16 elementos de materia compuesta de materia, así hemos nacido, eso es lo que somos. Escucha ahora, llevaremos, como hemos nacido la imagen del terrenal, es decir, los cristianos, los convertidos, llevaremos también la imagen del celestial, 1 Corintios 15:49. En cuanto a la composición se refiere, amigos míos, solo hemos estado mostrando la imagen física, no la espiritual. Pero estamos en la forma e imagen de Dios. Pero podemos recibir su espíritu, su carácter y llevar su imagen espiritualmente. Dios se está reproduciendo a sí mismo.
O me pregunto si puedes comenzar a darte cuenta de esa maravillosa verdad. Y ahora, ¿qué es Dios? Dios es un carácter espiritual perfecto, y eso es lo que Él es. Ahora, Dios tiene todo el poder, pero lo que Dios es, amigos míos, es un carácter espiritual perfecto, y el carácter es algo que no se puede crear automáticamente por decreto. Simplemente no puede ser. Tampoco se puede heredar el carácter por vía hereditaria de padre a hijo. Ahora, ¿qué es el carácter perfecto? Porque Dios es el carácter perfecto. ¿Qué es el carácter perfecto? El carácter perfecto es la habilidad de una entidad separada. Y debe ser una entidad separada. No eres un personaje, a menos que seas una entidad separada. La capacidad entonces de una entidad separada de llegar primero al conocimiento de la verdad y del bien, en oposición al mal. Y en segundo lugar, la capacidad de tomar la decisión y elegir lo correcto en lugar de lo incorrecto. Y en tercer lugar, la voluntad y la autodisciplina para hacer el bien en lugar del mal. Conocimiento perfecto, capacidad de ir por el camino correcto en lugar del incorrecto. Ahora, Dios es el carácter perfecto. Dios tiene todo el conocimiento. Dios siempre escoge lo correcto. Dios nunca hace mal. Fuimos puestos aquí para construir el carácter hasta que lleguemos a ser como Dios. Los animales tienen instinto, pero los animales no desarrollan carácter. Ahora bien, el carácter implica características tales como el amor, la paciencia, la humildad, la tolerancia, la misericordia, la sabiduría, la iniciativa y el hacer el bien mediante la libre elección. Entonces Dios por necesidad hizo al hombre, bueno, por así decirlo, al modelo de arcilla. Hizo al hombre un agente moral libre para que el hombre deba tomar su propia decisión. Dios ha decretado que debemos decidir. Él no nos obliga a obedecerle ni a someternos a su gobierno en absoluto. Ahora, no podría haber un personaje de otra manera. Y para hacer eso, Dios tuvo que permitir que el hombre hiciera lo malo. Ahora, fíjate en esto. Para cumplir su propósito, Dios tuvo que permitir que el hombre pudiera hacer el mal. Ahora, Adán eligió la maldición y la muerte, y entonces Dios lo expulsó del jardín del Edén y puso ángeles con una espada encendida apuntando en todas direcciones. No sea que regrese y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre y obtenga la vida eterna. Génesis 3:24 y 22. Leíste eso en el tercer capítulo de Génesis, versículo 22 al 24. Ahora, por supuesto, el árbol de la vida era un símbolo del Espíritu de Dios que da vida eterna. El hombre, de verdad, amigos míos, es un huevo. Eso es lo que somos. Y el Espíritu de Dios es la vida que impregna de Dios Todopoderoso, que puede entrar en nosotros y engendrarnos como hijos de Dios. Engendrarnos, pues, y comenzando dentro de nosotros una vida espiritual para que luego nazcamos como seres del Espíritu. Me pregunto si puedes comprender eso. Ya sabes, Jesucristo fue un hijo de Dios y el unigénito de Dios en su vida humana mortal. Pero Él era el Hijo engendrado de Dios en el sentido de que era humano. No tenía padre humano, tenía una madre humana. Pero ahora, Él es un Hijo nacido de Dios en el sentido de que Él es Espíritu. Él es divino. Él es Dios por una resurrección de entre los muertos. Ahora, espero que obtengan esa gran distinción de que Él es el primogénito de muchos hermanos, uno de los cuales, mis amigos, pueden ser ustedes. Bueno, Adán rechazó el árbol de la vida allá en el jardín del Edén, y es por eso que esa salvación no pudo venir hasta que Jesucristo vino y calificó, e hizo posible enviar el Espíritu de Dios después de su ascensión al cielo. Ahora bien, el carácter, como ya hemos dicho, debe desarrollarse mediante la experiencia. No se puede crear automáticamente. La experiencia requiere tiempo. Y así Dios aportó un total de 7,000 años para llevar a cabo su propósito. Ahora los primeros 6,000 años, como hubo 6 días de la creación material, son para la forma material del hombre de ir en contra de Dios, si el hombre escogiera ese camino, lo cual ha hecho. Y luego va a haber un día de 1,000 años. Ese es el sábado milenial, típico, por decirlo así, de descanso espiritual.
Cuando Jesucristo venga a gobernar esta tierra a la manera de Dios y la gobierne con vara de hierro, para que todo el mundo sea gobernado a la manera de Dios y esté lleno del conocimiento del eterno Dios. La ley de Dios, mis amigos, es el amor. El camino de Dios es el camino del amor, y el amor es bueno. El amor siempre está lejos de uno mismo, no hacia uno mismo. Nunca lujuria ni nada por el estilo, sino que el amor se aparta de uno mismo hacia los demás. Jesús dijo eso, es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Ahora, eso no significa en realidad que no debamos amarnos a nosotros mismos tampoco, porque la gran ley es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. No necesitas preocuparte por a ti mismo, vas a hacer eso de todos modos. Simplemente no puedes hacer nada más. Y la ley es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el camino opuesto entonces es la lujuria y la avaricia. Y eso es todo hacia uno mismo, la vanidad. Y conduce al sistema de este mundo, la competencia y la lucha, sí, el modo de conseguir, el de acumular, el de tomar. Por lo tanto, tenemos bastante para tomar caminos de ese tipo en este mundo. Y eso, amigos míos, es la causa de las guerras. Ahora bien, ¿por qué Dios permite la guerra y el sufrimiento humano? Ahí está la causa. Por eso tenemos guerra, tenemos competencia. Todo es competencia en este mundo. Todo se lleva a cabo sobre la base del egoísmo, la obtención, la codicia y la vanidad. Eso es lo que está haciendo el hombre. Ahora, para prevenir guerras hoy, mis amigos, Dios Todopoderoso, y me pregunto si se dan cuenta de eso, Dios tendría que, en el lenguaje vernáculo moderno, tendría que meternos su religión en la garganta, porque es nuestro camino en violación de la ley de Dios, la ley del amor, lo que está causando la guerra, lo que está causando la angustia humana y el sufrimiento humano, y es porque Dios tuvo que permitirlo para dejarnos hacer a nuestra manera, para poder cumplir su propósito. La única forma es que Dios podría detenerlo sería detener la causa. En efecto, tendría que meter su religión en nuestras gargantas, en las gargantas de toda la humanidad. No habría ninguna agencia moral libre. Entonces no habría ningún carácter y el propósito de Dios nunca podría cumplirse. Por eso Dios permite la guerra y por eso, amigos míos, Dios permite el sufrimiento. ¿Sabes que el hombre aprende sufriendo? ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que supiera que la estufa estaba caliente al poner el dedo sobre ella? Bueno, aprendemos por experiencia. ¿Y sabes que Jesucristo aprendió por experiencia? Me pregunto si te das cuenta de eso. Pase rápidamente a Hebreos, el 5º capítulo, los versículos 8 y 9. Pero, aunque era hijo, aprendió, que ahora es Cristo, pero aprendió la obediencia por lo que padeció y siendo perfeccionado. Oh, amigos míos, ¿sabían que Jesucristo fue hecho perfecto por medio del sufrimiento? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8, 9. Sí, la obediencia también está en eso. Ahora notará lo mismo en el 2º capítulo y en el versículo 10, que Cristo aprendió y que aprendió la obediencia por medio de lo que sufrió. La experiencia, amigos míos, desarrolla el carácter, ya sea para bien o para mal. Y si vamos a tener un buen carácter, viene de la experiencia. Si desarrollamos mal carácter, y el hombre lo ha hecho, por supuesto, porque todos hemos pecado, lo cual es ir en contra del camino de Dios, la ley de Dios que produciría paz y todo eso. Bueno, Dios proveyó para eso también, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, Juan 3:16, que podemos arrepentirnos, podemos venir a Él y tener todo el mal y todos los pecados perdonados. Se nos puede dar un comienzo nuevo y limpio. Recibe el Espíritu de Dios y deja que el poder de Dios entre en nosotros y nos limpie y nos haga lo que debemos ser. Ahora, Job entendió todo eso. Regrese a Job por solo un segundo. Job preguntó aquí en el capítulo 14, el versículo 14, puede recordar eso fácilmente. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días, respondió Job, de mi tiempo señalado esperaré, hasta que venga mi cambio. Ahora estaba hablando de una resurrección,
cuando iba a ser cambiado en una resurrección. Tú llamarás y yo responderé. Job 14, del 14 al 15. Y sabes que Jesús dijo, viene la hora cuando todos los que están, ¿dónde? En sus sepulcros, oirán su voz y saldrán los que hayan hecho bien a resurrección de vida. Juan 5, 28, 29. Bueno, ahora Job dijo, llamarás y yo te responderé. Y aquí ahora está el punto que quiero que noten, amigos míos, la última parte. Tendrás deseo de la obra de tus manos. Job 14, 15. La última parte de ese versículo 15, al llamarlo de la tumba y una resurrección, dijo Job, Dios deseará la obra de sus manos. Job sabía que él era una pieza inacabada de la hechura de Dios. Sí, el hombre es obra de las manos de Dios. Ahora quiero que noten rápidamente en Efesios, en el Nuevo Testamento, el 2º capítulo y el 10º versículo. Porque aquí dice, somos hechura suya, nosotros por supuesto. Nos referimos a los cristianos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si siendo creados espiritualmente en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No muchas personas creen que hoy en día, mis amigos, hacen buenas obras, las cuales Dios antes ordenó que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Sí, en buenas obras. Eso está en el Nuevo Testamento. Sí, la creación física tuvo lugar en 6 días, y la creación espiritual solo comenzó allí y todavía continúa hoy. Ese es el propósito de tu vida, es aprender esa misma lección, arrepentirse de sus malos caminos, sus pecados, aceptar a Cristo como su Salvador, y empezar por el camino que es el camino del carácter bueno, justo, santo, espiritual, el camino de Dios, y que puedas llegar a ser el Hijo de Dios nacido de nacimiento. Y así es como lees aquí en 2 de Pedro 3:18, que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, debemos crecer, y Él prometió que los vencedores reinarán y gobernarán con Él. Solo los que vencen y crecen en esta vida después de que se arrepienten, y después que somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, y después de haber recibido su Espíritu Santo y andar por su Espíritu. Al que venciere, dijo Jesús, y guardare mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 2, 26, 27. Y luego otra vez, en Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, dijo Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. Él va a gobernar el mundo entero y nosotros, mis amigos, si calificamos, vamos a gobernar con Él. Vamos a ser reyes y sacerdotes con Él. Él fue el primogénito de muchos hermanos, Ustedes, mis amigos míos, pueden ser uno de esos hermanos. Ahora, Jesús fue al cielo. Jesús fue glorificado. Debemos ser glorificados juntamente con Él. ¿Leíste eso alguna vez en tu Biblia? ¿Para dónde? Ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. 1 Corintios 15, 51, 52. Eso es en la segunda venida de Cristo, si entonces estamos vivos. Y si no, los muertos en Cristo resucitarán primero y le encontrarán en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Cambiados a inmortalidad para ser como Él, y dice en otra escritura, hecho semejante a su cuerpo glorioso. Filipenses 3, 21. Sí, hecho semejante a Él, y Él es verdadero Dios. No creo que su mente pueda captar lo que les acabo de decir, mis amigos. Es algo para lo que debes tú pensar. Dios te ayuda a entender. Es algo para que ustedes estudien su Biblia de una manera nueva y diferente, a partir de un concepto completamente nuevo, porque su Biblia está llena de eso. ¿Saben? Durante 6,000 años hemos estado yendo en contra de los caminos de Dios. Es por eso que tenemos guerras. Es por eso que Dios permite la guerra, mis amigos. Ahora, esos 6,000 años que Dios asignó para que el hombre siguiera su propio camino casi han terminado. Estamos llegando al lugar donde el hombre destruiría la vida humana si fuera posible en este planeta. Y Dios pronto va a intervenir, mis amigos. Él va a enviar a Jesucristo a esta tierra para salvarnos de nosotros mismos y para gobernar el mundo. Eso, amigos míos, es el tiempo feliz que viene después de que hayamos aprendido algunas lecciones más. Bueno, Dios acelere ese día.
Bueno, mis amigos, déjenme contarles sobre lo más importante en su vida en este momento. Ya sabes que tenemos disponible para ti ahora el curso bíblico por correspondencia del Ambassador College. Permítame contarles un poco también, muy rápidamente, sobre este curso por correspondencia. Ahora, en la lección 1 comienza: ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué deberías querer estudiar la Biblia? ¿Por qué el estudio de la Biblia es una tarea tan aburrida, sin interés y fastidiosa para la mayoría de la gente que se hace? Si es que se hace solo como un deber por temor a un Dios severo. Bueno, en este estudio, mis amigos, llegarán a ver realmente que Dios es amor, no un Dios duro y severo, y que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices, que disfrutemos la vida al máximo. ¿Por qué no te inscribes entonces en este curso por correspondencia? Y no hay cargo ni matrícula en absoluto. Estaré encantado de enviártelo. El libro de texto es su Biblia. Todo lo que esto puede hacer es simplemente abrir el camino señalado y mostrarle cómo estudiar su Biblia para que pueda entenderla.